Bendiciones amigos y hermanos en Cristo. Yo soy el pan de vida, dice Juan 6:48. Cuando dice esto, se refiere a esa cita que el Señor Jesús le da a los discípulos. Y si hay un alimento muy conocido, difundido, consumido en el mundo, es sin duda el pan. A semejanza del pan, el arroz, por ejemplo, y otro tipo de alimentos son mundialmente conocidos, pero el pan como tal se consume en todo el mundo. Esta palabra es muy conocida en la Biblia, en hebreo. Lo que se diría alimento, comida, que hoy nosotros conocemos como pan, en hebreo sería como lejem, que aparece varias veces y, por ejemplo, en Mateo 4:3 aparece, y en Apocalipsis, en Malaquías 1:7, y en el Nuevo Testamento aparece varias veces, unas 90 y tantas veces, como 97 veces, pero ya no aparece ese término lejem o alimento, sino hartos. Hartos, que aparece en Apocalipsis, aparece en Mateo y en el Antiguo Testamento aparece unas 280 veces por lo menos y se le conoce como alimento, sustento, pan, bocado. Es ese alimento, el pan que da vida, le habla Jesús a los discípulos. ¿Por qué? Porque se asemejaba a lo que ellos comían y le hace un símil, una analogía de la alimentación que ellos tienen y les dice: yo soy el pan que da vida. Si ustedes vienen a mí, van a comer de mí. Se trata de un tema que, si bien es cierto, un tema espiritual, porque lo que ellos conocían, el tipo de pan que ellos hacían, que se puede hacer de harina, de trigo o de diferentes cereales, amasado, fermentado, cocinado al horno, pero de las más utilizadas es el trigo. Recuerden que un día esto les hablé del famoso TAM, trigo, arroz y maíz, que son parte de los cereales que deberíamos de consumir o tratar de dejar de consumir porque nos estamos enfermando. Y entonces, aunque algunos digan que el pan es fibra, que tiene minerales como hierro, calcio, vitamina B, complejo B, lo que pasa es que como contiene mucho gluten se va perdiendo en el camino. No hay como comerse un pan de centeno, un pan de ajonjolí, un pan de otros minerales, un pan de cebada, que son un poco más pasables el tema. Jesús aquí les está hablando: yo soy el pan que da vida, en el 6:48 de la Biblia. ¿Por qué? Porque a este pan que habla que Jesús, usted y yo lo necesitamos en nuestra dieta espiritual. En nuestra dieta espiritual, más que pan, es un pan del cielo, es Jesús que se da, porque es el pan de la vida. Y recuerde que Jesús es el camino seguro, es el Señor de nuestras vidas. Usted y yo lo necesitamos, y no lo necesitamos como ese pan, sino que haciendo un símil, una analogía de lo que sería el pan, que le decía lejem en el Antiguo Testamento y hartos en el Nuevo Testamento, es una forma de hablarle al sustento, a la comida, al bocado que usted y yo consumimos. Recuerde que en Génesis del 18 al 1:6, Sara se apresura a preparar el pan para los visitantes. También se daba como alimento, digamos, a los trabajadores en el tema de Ruth. ¿Se acuerda cuando vino Ruth a trabajar y ahí se les daba como alimentos? Y también, por ejemplo, Samuel habla mucho porque se les daba en las campañas militares y demás. A los viajeros también se acostumbraban a llevar pan. Habla Jueces, habla Génesis. Jesús multiplica el pan y los peces, haciendo esa analogía. Era costumbre, por ejemplo, de hablarles del pan porque era un alimento diario y Jesús quería ilustrarles. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan habla de cómo Jesús se identifica con ese pan, ese alimento que usted y yo comemos todos los días y que nos hace tener vida. Entonces Jesús viene y Él no es que está reemplazando nuestra comida física, sino que dice: si tú comes del pan que soy yo soy el pan que da vida, tú no vas a tener hambre jamás. ¿Por qué? Porque espiritualmente Él nos va a llenar. Así es que es buen momento, amigos y hermanos, no importa la circunstancia que estemos pasando. ¿Por qué? Porque un deseo profundo de Jesús es que tú y yo estemos con Él para siempre. Un conocimiento más profundo de las Escrituras desea Jesús que usted y yo tengamos, más que leer la Biblia, es hacerla. Los hebreos, los judíos, tienen una palabra que en español sería, en inglés o en español sería como el Shema, que es el del oír, pero para ellos significa otra cosa. Para nosotros ese Shema significa solo oír, pero para el judío, para la persona que se ha entregado a Cristo, debería significar, como significa para ellos, el Shema, el oír y el hacer. Shema es de oír y hacer. Saludos, Erika de Loíza, ellas dos están en Nicaragua, y Anita Zúñiga, que está en San Pedro Sula, si no me equivoco, de Honduras. Así es que el saludo cordial a ellas, a Margarita también, a Daisy, a Juanita, a Carmen y a Margarita, que están ya reportándose. Entonces,
el tema del pan, Jesús hace una analogía que usted y yo debemos de consumirlo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Jesús en el capítulo 6 les enseña a cómo usted y yo necesitamos ese pan que da vida para tener vida y vida en abundancia. Lógicamente hoy el pan que usted y yo consumimos, que compramos en la tienda o en la panadería, ya está contaminado. ¿Por qué? Porque tiene mucho gluten. Tiene mucho gluten y el gluten es como un elástico, es como una goma que se pega en los intestinos y que produce distrofia cerebral. La distrofia cerebral hace que todo su cuerpo no empiece a funcionar de la mejor manera. ¿Y qué tiene que hacer usted? Aprender a comer. Me encontré por ahí, dentro de mis libros, un libro del doctor Hiromi Sincha, que es un gastroenterólogo, jefe de unidad de endoscopía quirúrgica del Centro Médico Bethel Israel en Nueva York y profesor de cirugía clínica del Colegio de Medicina Albert Einstein. Es un doctor japonés que vive algunas veces entre Japón y Estados Unidos, y él tiene un libro maravilloso. Tiene la enzima rejuvenecedora y la enzima protectora, y también que han sido un bestseller, la enzima prodigiosa y la enzima, y también tiene este libro que se llama Factor Microbio. Ahí se lo presento, por si usted le llega alguna vez a sus manos, me gustaría que lo leyese. Es un tipo de literatura, amigo y hermano, que no es tanto medicina alopática, sino que es un tipo de medicina general, medicina donde usted va a encontrar temas tan lindos, y ya le estoy echando yo para mi saco porque yo también aprendo. Permítame que le lea unas líneas del libro Factor Microbio, cómo utilizar las enzimas y microbios de tu cuerpo para proteger la salud, de Hiromi Sincha, uno de sus bestsellers. En la página 116 de este libro, oiga lo lindo que dice. Porque aquí en Evangelio con Salud también, es Evangelio y también es salud lo que pretendemos llevar hasta su lugar donde usted se encuentra. No importa la actividad que usted haga o cómo esté. Oiga usted, este es muy importante. No masticar lo suficiente es uno de los factores que contribuyen a las enfermedades ligadas al estilo de vida como la diabetes. Cuando empieces a cocinar y a comer arroz integral, te sugiero que te acostumbres a masticar entre 30 y 50 veces cada bocado. Esta recomendación de masticar bien la comida no se limita al arroz integral. Se aconseja comer lentamente y masticar bien cualquier bocado de comida. Al masticar bien, oiga usted lo importante, al masticar bien, desarrolla los huesos y los músculos de tu mandíbula, y eso ayuda a la circulación de la sangre, que a su vez activa las células del cerebro. Asimismo, las glándulas salivales segregan una hormona llamada parotina, que contribuye a rejuvenecer el cuerpo y a reducir el envejecimiento. Masticar bien aporta muchos otros beneficios, como mejorar el alimento y el alineamiento de los dientes, o la estabilidad mental y aumentar la concentración en personas de todas las edades. Quienes rechazan los cereales integrales con el pretexto de que son demasiado duros para comer, se están perdiendo tales beneficios. Dice que debemos de masticar entre 30 y 50 veces cada bocado de comida. ¿Por qué? Porque desarrolla nuestros músculos, nuestros huesos, la mandíbula, la circulación de la sangre, activa las células del cerebro y reduce el envejecimiento. Masticar aporta muchos beneficios. El pan hecho de cereales integrales sin refinar se digiere lentamente que el pan refinado, lo que frenará la subida de la glucosa después de comer. Lo mismo se puede decir de los fideos asiáticos y de las pastas. Por ejemplo, la pasta integral y los fideos de arroz integral se digieren mejor que los hechos de harina de trigo o harina refinada. Cuando usted quiera, lo puede bajar de internet. Yo lo tengo en mi celular y también lo tengo en físico porque me costó algo cómodo, como menos de $3, este libro que se llama Factor Microbio de Hiromi Sincha. No le estoy haciendo publicidad a este doctor, que es un hombre ya, un anciano. Ahí se lo presento para que usted lo conozca. Mírelo, ahí está, Hiromi Sincha. Pero sí tiene unos libros maravillosos. Un hombre que él dice, le voy a dar un testimonio de él, un hombre que, vamos a ver si me da tiempo. Él es él estudia gastroenterología y después se dedica a la endoscopía. Es el que inventa el colonoscopio para hacer esa resonancia del colonoscopio en Estados Unidos. Y Hiromi tiene 24 años, está recién casado en Japón y le dan una beca para venir a un colegio de médicos en Estados Unidos y hacer una pasantía. ¿Qué pasa? Él se queda porque no solo le dan lo de la pasantía, sino que él es un doctor muy avanzado, muy creativo y demás, y se queda en Estados Unidos. Ya viene con una niña, en Estados Unidos le nace la segunda niña, y sucede que con el tiempo empieza a ver que sus niñas empiezan a tener alergias, y las alergias
le trastornan toda la vida, siendo el médico no haya que hacer, la manda al pediatra y el pediatra no haya que hacer. Y él empieza a estudiar, como buen médico, lo hace primero para ayudar a su familia, a sus niñas, y entiende en sus estudios que la leche era lo que le estaba provocando a sus dos niñas lo que se llama alergia atópica. La alergia atópica le producía ciertos granos, ciertas degeneraciones y que posteriormente se estaba convirtiendo en una alergia y posteriormente ya enfermedades fatales. En ese lapso él viene, habla con el pediatra de sus niñas, como buen doctor, y le dice que le va a quitar la leche. Le quita la leche y las niñas empiezan con una vida relativamente bien sana. No pasan 2 años y se muere la esposa. Oiga, se muere la esposa, una mujer de unos 23, 24 años, edades parecidas a las de Hiromi, y él queda devastado. Un médico que está cuidando a sus dos niñas, posteriormente un médico que está estudiando, se le muere la esposa y no encuentra razón. ¿Y cuál razón encuentra? En los años 40 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón no se tomaba leche, no se consumían carnes, ellos tenían una dieta muy balanceada. ¿Y qué sucede? Su esposa creció en un orfanato, y en el orfanato, cuando llegaban ayudas de Estados Unidos, un tipo de ayuda que ahorita no me recuerdo, que aparecían 2 manos, creo que era la FAO o Naciones Unidas, mandaban, y ahí le mandaban alimentos, y dentro de los alimentos mandaban la leche, y la esposa de él había empezado a consumir leche. Él, viendo la historia, él encuentra en esa historia la forma de cómo estudiar los microbios, el factor microbio, las enzimas y demás, siendo su profesión en otra especialidad. ¿Por qué? Porque se le muere la esposa. Sucede que él pasa medio año en Estados Unidos y medio año en Japón, y se convierte en una eminencia de la medicina después de que muere su esposa y demás. Él llega a entender una cosa, llega a entender que en los alimentos es donde está la base principal de nuestra salud, y empieza a estudiar un poco más a Hipócrates, empieza a estudiar a otros médicos, y él empieza a entender que él debe de consumir todo de una manera cruda, hervida o cocida al vapor. La mayor parte de comida que él hace, lo hace comida al vapor o al horno, sin fermentar ni demás, porque eso le va a dar mejor vida. Hiromi ahorita tiene, ¿qué puede tener? Hiromi tiene casi 80 años. Tiene a sus 73 años, es este libro, pero este libro fue editado, ya le voy a decir, 2015. Si en el 2015 Hiromi tenía 73, estamos en 2020 y tendría casi 80 años este señor, 78 años. Y está vivo y está haciendo mucha medicina y dando muchas recomendaciones. Él enseña de cómo hacer los enemas para lavado gástrico, lavados de todos los intestinos con café. Él tiene muchas muchas técnicas muy bonitas, y a mí me gusta. ¿Por qué? Porque es muy sencilla la información que brinda, tanto en medicina como en temas generales. Por ejemplo, a él le llamó mucho la atención, dice que él practicó mucho artes marciales porque eso le ayudó a ser una persona dócil. Y él cuando viene a Estados Unidos trabaja como anestesista en un hospital. ¿Por qué? Porque él tenía habilidad en las dos manos. Cortaba con la izquierda como con la derecha. ¿Por qué? Porque él aprendió, dice, en Japón, aprendió a través de las artes marciales a tener habilidades y a desarrollar habilidades. Su profesor le dijo un día: Hiromi, tú debes de practicar artes marciales, kung fu, karate y esas cosas, ¿verdad?, que ellos conocen, no para defenderse, sino para cuidar a las demás personas. Cuando tú entiendas que se aprende artes marciales para balancear tu carácter y para dar lo mejor de ti, vas a ser un hombre muy importante. Dice que le dijo. Entonces él siguió, porque también es parte de la costumbre de los asiáticos de practicar artes marciales, parte de sus costumbres, como una norma cultural de ellos. Y entonces ha hecho mucha historia, tiene muchos libros, se los recomiendo. Yo no le hago ninguna publicidad porque me gane un 5, porque lo conozco, no lo conozco personalmente, me gustaría conocerlo. Él tiene ideas muy lindas en cuanto a la salud. No sé qué relación tendrá con Dios, es un hombre que tiene principios, valores, no sé si serán cristianos, no sé si es pueblo de Dios. Eso no es importante, amigo y hermano. Lo importante es que es una persona, o las personas bien dadas para hacer el bien. Entonces él, a través de sus libros, está enseñando. Y el tipo de libro que usted lo lee
que usted lo lee, es fácil. ¿Ves? Sin querer, mire, encontré el enema de café o enema de café con capullos y flores, bebida de café, masajes intestinales, métodos basados en la dieta de Sincha, el breve ayuno, nos enseña a ayunar, a cómo despertarte, esas cosas. Son muy bonitos los libros. En todos los libros él da mucha información. No te habla de religión, no te habla de política, no te habla de nada. Te habla de medicina y de bien común. Tú quieres estar bien contigo mismo, te dice él. Aprende a comer, toma agua, toma buen aire, buen descanso, buen sol y demás. Amigos y hermanos, no me quiero ir del tema, pero sí quería hablarles un poco de este tema de que habla Hiromi, de solo del masticar. Imagínense que yo lo estoy haciendo en mi vida, porque yo comía, como dicen en Perú, como el pavo. Ha visto que el pavo solo traga, 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 traga y no mastica, y nosotros debemos de practicar. Hoy le hablé del pan de vida. Recuerde que el pan de vida es Jesús. La información que yo le doy de medicina es una información aleatoria de la vida que usted y yo deberíamos de tener y de practicar. El conocimiento más profundo de las Escrituras, como le decía, lo debemos de tener y conocer un poco más. Recuerde que anoche le hablaba de la luz del mundo, que decía el Señor, yo soy la luz del mundo, y que Él hace toda una analogía, porque ellos entendían que en el patio de las mujeres, en el altar, había un lugar donde estaba la iluminación del templo que se hacía cada año, después del Yom Kippur, se hacía la iluminación del templo, que eran 8 días, y la gente venía y se purificaba, y Él era la luz. Cristo es tu luz, así como esa luz que alumbra, pero más rica, esa luz que llega, penetra y entra a tu vida. Amigos y hermanos, cuando los hombres nos sometemos a Dios a comer correctamente el pan de vida y bebiendo el agua de salvación que es en Cristo, el carácter nuestro cambia, nuestra mente, nuestra forma de ser, aprendemos a comer y aprendemos a hacer cosas buenas. Uno de los mayores desafíos que debemos de tener en estos días con pandemia, ahorita estaba viendo y hablando con mi amigo Marlon y con Mateo Nes y la familia, de que viene un huracán que se llama Iota. Ahorita en la noche iba a estar en categoría 5, dice que iba a ser más terrible, decía el centro de huracanes de Miami, más terrible que el huracán ETA que había pasado, tras cuernos palos. Imagínese usted, qué difícil. ¿Qué tenemos que hacer, amigos y hermanos? Tomarnos más de la mano de Cristo, orar más con nuestras familias, dar buen testimonio, desear profundamente las palabras de Cristo en mi vida. Recuerde que en Oseas dice, el deseado de toda la gente es Jesús. Ese Jesús usted y yo lo debemos de tener, lo debemos de atesorar en nuestras vidas, que Él esté aquí en nuestro corazón y aferrarnos a Él, porque Él es el pan que da la vida. No es el pan que nosotros hablamos, el físico, que se puede hacer de cualquier harina, de cualquier cereal, y que nos puede ayudar a vivir, porque necesitamos comer, sino ese pan. ¿Y cómo lo debemos de practicar, amigo y hermano? Con gozo, con alegría, y no verlo como una obligación, como una religión, porque a veces llega uno a lugares o estás con personas, con los niños, con los hijos, y otra vez lo mismo, ya vienen estos. Le conté, ¿no?, que en algunos lugares a las personas que son pueblo de Dios le llaman panderetas, porque en su mayoría los evangélicos, cuando tú te conviertes, creo que le he comentado, se practica mucho la pandereta, entonces le dicen pandereta. Entonces, y no es así, amigos y hermanos. La palabra de Dios, el conocimiento de Dios debe traernos alegría, amor, lealtad, paz, tranquilidad. Debe ser como ese bálsamo que cura nuestras heridas. Cuando nos herimos, vienen y nos curan la herida. De momento sentimos un poco de ardor, nos duele y demás, pero cuando nos curan, nos tratan con cariño y nos dejan ahí, usted descansa y qué rico. Así debemos de venir a descansar en Cristo. Y no solo porque el mundo se está perdiendo y no solo porque estemos necesitados y nos dé miedo perdernos, no, sino por agradecimiento. Jesús ya hizo la obra en la cruz y la hizo por ti y la hizo por mí. Debemos de leer más la Biblia, debemos de practicar más los principios bíblicos. Dice Santiago, si usted quiere conocimiento y no lo tiene, pídaselo a Cristo, Él se lo va a dar en abundancia. Hagamos lo que decía con este muchacho, ¿cómo se llama? Que fue un rey famosísimo, el que escribe Eclesiastés, se llama, el hijo de David, Salomón. Oiga usted, Salomón. A todos se nos va la onda, ¿no? No por mucho que haya leído o no haya leído, hay personajes que se me olvidan.
Ya estamos viejos, diría mi amigo Horacio. Le doy gracias a Dios porque ayer estuve hablando con Horacio. Horacio es un amigo y compañero muy chiquillos. Hicimos la escuela juntos y después nos separamos y nos encontramos. Y qué lindo porque él sigue siendo pueblo de Dios, Horacio. Y me decía Horacio, ya estoy viejo, y eso que yo soy meses mayor que él. Tenemos 54 y decía pelo cano. Bueno, yo tengo el pelo cano, él lo tiene negro. Él es indio, me decía. Yo soy indígena, tiene el pelo así parado y negro. Y me decía, ya estamos viejos, ya estamos viejos. Entonces, para no cansarle con el cuento, este muchacho Salomón tiene un sueño, y en el sueño, de las formas y de maneras como se revela a Dios, ¿qué le dice? ¿Qué le pide? Le dice Dios, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Y qué le pide Salomón? ¿Usted sabe? Yo sé que usted sabe, pero lo vamos a poner en conocimiento de los que todavía no lo saben. Viene Salomón y le dice, regálame sabiduría, entendimiento tuyo de lo alto, porque este pueblo que tú me has permitido que yo sea el rey es tan extenso, tan grande, tan particular, tan su generis, que no sé yo cómo llevarlo. Y esa noche, dirían los que creen en milagros mágicos, como por arte de magia, voy a usar esta máxima que no debería ser, como por arte de magia, viene Salomón y amanece, y en el transcurso de su vida empieza a tener conocimiento. Después de Jesús en la tierra, hombre, oye usted, hombre, no ha habido hombre con mayor capacidad de sabiduría y entendimiento como Salomón. Primero está Jesús como hombre, ¿verdad? Y después Salomón. No ha habido, amigos y hermanos. Si usted lee a Didache, que es uno de los historiadores judíos de la época de Jesús para arriba, que hoy hay una academia dedicada a este señor Didache, que le gustaba investigación y todo, Justiniano, Didache, y más para acá los que han Calvino y los que han salido. Didache habla mucho de él. En la historia de Didache, este historiador habla de él y dice que no ha habido hombre. Hizo más de 3000 poemas a los árboles. Árbol de Líbano le hacía un poema, árbol de papaya, árbol de no sé qué le hacía un poema. A la mar, a las mujeres, a los tesoros. ¿Cómo no escribía? Los libros más lindos, y a veces hasta hay un libro que la gente dice que es un libro sensual, que es Cantares, que cómo trata en este caso Salomón a la mujer, la destaca físicamente, su estructura, su forma de ser y su cintura y demás, su cuello, su garganta, sus pectorales y de todo, que no hay forma de cómo hacerlo, cómo él enamora con este libro, que para algunos es un tanto sensual, el libro de Cantares. Cuando quiera léalo, no le estoy hablando cosas que no están ahí en la Biblia. O Eclesiastés, qué lindo que hable que Eclesiastés, tiempo y espacio, todo lo que era aquí podría ser allá. Proverbios, oiga, qué libros más maravillosos. Usted quiere que nuestros hijos estén bien cimentados en la palabra de Dios, hay que ponerlos a leer Proverbios. Tiene 31 capítulos. Yo le enseño a mis hijos, empiezan en el primero, terminan al 31 y vuelven a empezar al primero, y cada día van encontrando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Encuentran la sabiduría que le dio Dios a Salomón y que cada día se revela, porque es palabra de Dios y no es palabra de hombre. Si hubiese sido ¿qué? Porque Salomón escribió Proverbios, que lo escribe muy lindo, y algunos salmos, es bonito, dice uno, porque es romance, es literatura, es esto, no lo otro, es palabra de Dios. Y entonces usted y yo debemos de pedirle sabiduría a Dios para tener el conocimiento, para tener la sabiduría, para tener el entendimiento de las cosas que debemos hacer. Claro, que debemos de pedirle al Señor en la medida que Él nos va a usar. Por ejemplo, yo le pido al Señor, regálame entendimiento y la sabiduría, como le diste a Salomón, o más, pero para ponerlo a tu servicio. Tú sabes lo que yo necesito para yo ponerlo a tu servicio. Posiblemente no me va a dar la sabiduría para que yo sea un rey, un hombre que va a gobernar, que va no solo gobernar tribus, sino que propiedades, oro, plata, sándalo, todas esas cosas, pero sí para su propósito. Entonces viene el Señor y Él tiene la medida exacta para todos y Él te da. Entonces pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. No, alguien me dijo por ahí un día, no, es que como Salomón jamás se la va a dar usted a uno. Porque ¿cuál es la diferencia entre Salomón y yo? No hay ninguna. Es más, ¿sabe cuál es la única diferencia entre Salomón y usted? Salomón y yo. Que Salomón no tuvo la gran dicha que usted y hemos tenido de tener esa relación así, cercana, de tú a tú con Jesús. ¿Por qué? Porque en la época de Salomón Jesús no había venido, y cuando vino Jesús nos dejó ese legado, y hoy yo me comunico de tú a tú con Salomón.
Antes, si bien es cierto, se podía hacer, pero no en esa relación que hoy tenemos. Ellos no entendían quién era Jesús, porque para ellos no existía. Sabían que existía Dios como un ser, Dios es uno, el Espíritu Santo y demás, pero no sabían lo que era el verbo. Imagínense ustedes, cuando está Salomón no se escribe el Nuevo Testamento. Saludos a la familia Schiffman, también a la familia Roena, Baeza y Canales. Entonces, la diferencia es esa, que cuando está Salomón, en la época de Salomón no tenía él el Nuevo Testamento, él no conoce de Jesús. Imagínense, usted y yo, si tenemos esa gran diferencia. ¿Sería esa la única diferencia entre Salomón y yo? ¿Fue muy bendecido Salomón? Sí. ¿Somos muy bien bendecidos nosotros? Claro que sí. No nos ha dado sabiduría, riquezas e inteligencia, pero nos ha dado un Cristo que nos ha dado la salvación y que tenemos esa relación, así como estoy hablándolo yo a usted en este momento y que me está viendo, así tenemos esa relación con Jesús, y Salomón no conoció de eso. Y entonces usted me va a decir, no, es que Salomón, hay dos propósitos. El propósito para cada un Salomón era uno, y el propósito para usted y para conmigo es otro. Cuando yo le hablo hoy a una persona y se convierte a Cristo, o por lo menos se escucha, es una maravilla porque hay un propósito. Salomón no necesitaba hablarle a la gente de tú a tú, predicarle, sino que él le hablaba a las masas y las masas se convertían, esa era otra realidad. Pero lo que usted y yo, amigos, necesitamos es tener ese pan que da vida. Recuerde que está en Juan 6, todo el capítulo 6 habla, habla de ese pan, no de un alimento físico, no de un alimento material, sino de un alimento espiritual que usted y yo lo necesitamos. Esta semana les he venido hablando de la identidad de Jesús, como algunos lo ven como un carpintero, para otros es un mago, un superestrella, un negociador, un economista, un maestro con sentido común, un capitalista, un revolucionario. Para algunos hasta es un socialista, porque él decía que no pensaba como los socialistas invierten las cosas, él pensaba que hay que ayudarle al prójimo. Está bien, tienes 2 camisas, regálale una camisa. No tiene capa y tú tienes 3 capas, regala una capa. Pero no hacer lo que hacen los socialistas hoy, que ellos quieren dar, pero quitándoselo a otro, y ellos se quedan con eso. Y si no, véanlo en los gobiernos que nos ha tocado en este mundo. Amigos y hermanos, gracias por compartir con nosotros, permitirme llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde usted se encuentra en este día, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, al momento que usted pueda ver y compartir esta reflexión. Gracias por dejarme llegar y dejarme hablarle un poquito de Jesús, el pan de vida, el yo soy, el que te ha librado de todo y que estás donde estás por amor. Que cuando tú y yo andábamos en el camino del vino y nos dijo, ven acá Javier, ven acá Marlon, Erika, Julio, Juan, Pedro, María, vengan a mí, están hambrientos, vengan y coman del pan que da vida. Yo soy el pan que da vida, te dice Jesús en esta noche. Usted me permitiría que haga una oración corta, pero sincera, para agradecerle al Señor por este día y que nos convirtamos al Señor en esta noche, porque yo puedo estar caminando como pueblo de Dios, pero si no me convierto cada día de mi mal camino, Jesús no va a estar conmigo jamás. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti dándote la honra y dándote la gloria. Gracias, Señor, porque nos regalaste el pan de alimento espiritual, que es el que nos da la vida y vida en abundancia y nos separa de este mundo y nos libra del pecado. Y también nos regalaste el vestido, la casa, la comida, nos regalaste una familia, nos regalaste hijos, nos regalaste una esposa, un marido, un abuelo, un padre, una madre, un tío, un primo, un amigo, un vecino, un extranjero, un forastero, nos regalaste, Señor, en este día. Bendito sea tu nombre. Gracias por los que tenemos trabajo y también por los que no tenemos, Señor. Ayúdanos a salir adelante. Aún sin trabajo, nosotros no dependemos de la economía de este mundo. El mundo puede estar quebrado, el dólar puede estar disparado o el dólar no puede haber nada y nosotros no dependemos de eso. Solo dependemos de ti, Señor. Por eso, en esta noche te damos el agradecimiento a ti y la honra al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, porque permites en esta reflexión venir delante de ti y decirte, ayúdanos. La inclemencia del tiempo de ese huracán Iota va a afectarnos y a nuestras familias. Posiblemente no sabemos qué va a pasar, podemos perder la vida, pero si estamos contigo, Señor, somos más que vencedores. Podemos perder la vida física aquí, Señor, pero lo hemos alcanzado a través del Espíritu, a través de Jesús, que nos da la justificación, la paz y la gracia de estar contigo, porque tú eres el pan que da vida, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través tuyo. Señor, en esta noche te recibo como único, personal y suficiente Salvador
de mi vida. Cambia mi vida, transfórmala, porque te necesito, Señor. No te conocía, te conozco a partir de este momento y quiero ser parte de tu rebaño, quiero ser parte de tu familia. Ayúdame a salir adelante, ayúdame cuando vengan las tentaciones, yo pueda hacerlas a un lado y pueda participar contigo y con los hermanos de tu palabra, con los que están necesitados, Señor, hacer siempre esa persona que dé el ejemplo, que te ejemplifique a ti, que aparezcas tú y no sea yo, Señor. Que yo me haga más pequeño, Señor, así como Zaqueo chiquitico, pero para que seas tú el que salga adelante, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Una oración tan simple, amigos y hermanos, tan sencilla que nosotros hagamos, llega hasta el cielo, Jesús la escucha y Jesús te responde. ¿Cuándo? No sé, pero Él responde. Recuerde que la venida de Cristo está cerca. Si usted está pasando pruebas, haga oración, haga ayuno, pídale al Señor. El Señor tiene las manos llenas, abundancia tiene para usted, para darte manos llenas. ¿Cuándo? Cuando Él sabe que el propósito es bueno. Él no te va a dar el $1.000.000 que le estás pidiendo porque sabe lo que tú puedes hacer, pero en el transcurso de tu vida te puede dar ese $1.000.000 para que tú administres $10 diarios, $10, $10, $10, 20, 40, 100 diarios o 100 a la semana o al mes, y Él sabe lo que tú necesitas y está pronto a venir. Hay muchas manifestaciones que se están dando en los cielos, en la tierra, en el espacio y demás, porque Él está pronto a venir. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre. Ame y después haga lo que usted quiera. Cristo te ama y está pronto a venir y quiere venir a reinar en tu vida. Amén.